Buenas noches, bienvenidos a la superista de estudiamos la semana pasada el precursor de toda la materia que existe en el universo, se llama Akas. Es una palabra sánscrita que significa la materia primordial, el Akas, también llamado el Foja o divino Foja. Esa energía se desglosa, por decirlo así, en 4 modalidades más y más densas de energía, que se llaman fuego, aire, agua y tierra, pero que no son el fuego, el aire, el agua y la tierra física que conocemos, sino los arquetipos que hace posible que existan el fuego y la radioactividad, que exista el aire, el agua y la tierra que conocemos. Esa energía, que la ciencia la intuye y la llama la materia y la energía negra, materia negra y energía negra. La intuye, pero no ha podido saber cómo interactuar con ella y comprobarla científicamente. Esa energía la tenemos todos nosotros. Esa energía no tiene solamente esas 4 o 5 modificaciones, sino que son 7 modificaciones. Y cada una de esas modificaciones actúa en cada uno de nuestros centros de energía: coronario, mesofrontal, laringio, corazón, umbilical, sexual y coxígeno. Entonces hay una interrelación entre el cosmos y entre nosotros. Siempre existe esa interrelación, esa actualidad. Esta energía primaria llamada Akas se va modificando para convertirse en los 4 grandes basamentos de la naturaleza, registrables a través de los sonidos llamados fuego, aire, agua, tierra, los que son precisados en sutiles expresiones según el alcance y desarrollo anímico del ser que los registra. Estos estados son considerados como hábitos o movimientos característicos de la energía primaria. Aquella energía primaria en el sentido macrocósmico surge en tejas de los indos, tejas del mismo que tiene el agua y el fuego, como movimiento positivo hacia la materia y como movimiento negativo hacia el espíritu. De este llamado tejas o agni o fuego surge el vayu o aire. Luego se concreta en sustancia convirtiéndose en humedad, apas o agua, para materializarse más tarde, densificándose en materia objetiva, prisma o priviti, que también se llama tierra. Estas diferenciaciones se caracterizan por la gravedad y altitud de la vibración entre el Akas o sutil y el prisma, el concreto de las formas. Existe como diferencia una escala gradativa de sonidos desde el agudo hasta el grave. Y así va apareciendo para nosotros el porqué de las facultades extraordinarias que poseen los jerarcas que administran la evolución del mundo, pues sus grandes cualidades son la consecuencia natural de sus elevadas vibraciones en actitud espiritualizada de sus ondas sonoras. Entonces, cada uno de estos llamados taduas o vayus pránicos o vibraciones del éter responden a un nivel de frecuencia vibratoria, siendo los más densos los que se llaman tierra o prisma, y siendo lo más elevado lo que se llama Akas o Foja. El prisma actúa en nosotros, les decía ahora rato, en el chakra básico, en el coxígeno, y es el responsable de la cohesión de nuestro cuerpo y rige especialmente el esqueleto, secundariamente toda la materia orgánica, pero primariamente el esqueleto, que es lo más denso. Luego, relacionado con el chakra sexual, tenemos el llamado apas, que rige la humedad en nosotros. Fabrica la semilla, la simiente, y tiene que ver con la linfa.
y con todo lo que sean líquidos que no sea sangre, como por ejemplo la saliva, el sudor, etc. A nivel del esfera umbilical vibra otra de estas energías llamada el vayu, o el aire, relacionado con los gases, el aire que entra y sale con la respiración y el intercambio gaseoso que se realiza a nivel celular. A nivel de corazón actúa el fuego, llamado también tejas o llamado agni. Es el que le da el calor a la sangre. Tenemos sangre roja y caliente. La sangre roja porque es rica en hemoglobina. Es una molécula que tiene hierro. Pero allí la sangre recibe el calor característico. Y ustedes saben que el corazón es el que impulsa la sangre, llevándola hasta el último rincón de nuestro organismo y regresa desde el último rincón nuevamente la sangre para llevar a los pulmones a hacer un intercambio gaseoso. Luego tenemos a nivel de la garganta el akas o foja, el cual lo modificamos constantemente con el lenguaje. El foja o akas es el responsable en nosotros de la audición, mientras que el tejas es responsable de la visión. El vayu es responsable del olfato o de la respiración. El apa es responsable del gusto y el prina es responsable del tacto. Aquí tenemos esas 5 modalidades de la energía que estudiamos el año pasado como los éteres. Algunos pueden mirar sus notas del año pasado, los éteres, este es el químico, este es el de vida, este es el efector, este es el lumínico, este es el per se. Les decía que a través del lenguaje modificamos la actividad de esos éteres, vayus pránicos o tadvas. Cuando nuestra palabra es armoniosa, veraz, espiritual, estamos modificando la vibración de estas energías para el bien. Estaremos mejorando nuestra salud, nuestra capacidad intelectual, mejorando moralmente, estaremos abriéndonos a energías superiores y despertando facultades psíquicas. Eso depende del akas radicado en la India. Pues en el Oriente existe una ciencia llamada el mantra yoga. Yoga de los sonidos, mantra, yoga. En occidental diríamos mantra, pero la palabra es mantra. 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 En Occidente, así como en el Oriente, surgió la escuela del mantra yoga para conocer el poder del sonido. En Occidente surgió la escuela de los hermetistas. Los hermetistas aprendieron el poder del sonido. Aprendieron que con el sonido podían modificar no solamente su naturaleza orgánica, emocional, mental, espiritual, sino que también podían modificar el ambiente. Y le fueron arrancando a naturaleza sus secretos y descubrieron sonidos, fonemas, y luego palabras, que llaman mantras, las cuales producen modificaciones en el entorno, en la naturaleza, y producen modificaciones en uno mismo. El autor quizás más adelante contará cuando él estuvo en la India de paseo, su última encarnación, observó un mantra yogi, pronunciaba una palabra y las aves empezaban a cantar felices de la vida. A su instructor en Bogotá, el instructor pronunciaba una palabra y rocas de una tonelada levitaban, quedaban flotando. Pronunciaba otra palabra y la roca suavemente volvía y quedaba en el piso. Entonces, él pudo recibir directamente esa confirmación del poder del sonido. Es la manera como esotéricamente se enseña que se construyeron estos grandes megalitos, mega grandes piedras, megalitos alrededor del mundo, las pirámides, por ejemplo, rocas de varias toneladas, que es imposible subirlas con grúas y con poleas y a punta de echarle hombro como le meten en el cuento. En 20 años pusieron yo no sé cuántas cientos de miles de piedras. Entonces científicamente dicen que tenían que haber puesto una piedra de esas de varias toneladas por minuto para lograr terminar
a tiempo lapidario. Ahora, esas piedras fueron talladas, fueron cortadas y talladas entre 100 a 500 kilómetros hacia el sur del Cairo, donde están las canteras. Ahora cuénteme, para traer semejantes piedras, no, pues las traían por el Nilo sin ningún problema. Se encontraron en esa época barcazas que pudieran soportar las toneladas, cada piedra era un problemita muy grande. Veía yo en estos días una noticia de otros megalitos que encontraron en Siberia, al norte de Rusia. Son las piedras más grandes talladas jamás encontradas. Son piedras que tienen, piedras graníticas, que es la más dura de todas, que tienen unos 10 metros de altura por 15 metros de largo, 15 de alto, 10 de alto por 15 de largo. Es decir, 3 o 4 o 5 veces una de las piedras que pusieron allá en Egipto. Hoy en día no hay grúas que puedan lanzar una piedra de esas. Con toda la tecnología no hay grúas que puedan lanzar piedras de ese tonelaje. Allí están perfectamente cortadas, perfectamente engastadas, tal como sucede en Machu Picchu, por ejemplo. Entonces, que cuéntenme eso cómo lo hicieron. El poder del sonido. Hay técnicas del poder del sonido que se utilizan para sanar enfermedades, por ejemplo. La cabeza responde a la nota I en tono agudo. Entonces una persona puede hacer el ensayo pronunciando la vocal I en tono agudo. Si tiene un dolor de cabeza, observará que en un par de minutos el dolor de cabeza desaparece. Después de hacer el ensayo. Yo les ponía un ejemplo análogo hace unos 25 años. Decía, si una mujer pronuncia el mantra Vau, largamente, menstrua. Entonces alguna dama, que todas las padres médicas, digo, pues yo no trago entero, vamos a ver. Y se puede hacer eso, a los pocos minutos ya estaba sangrando. Y así sucesivamente. Una persona que sufre estreñimiento, sí, puede pronunciar el sonido muri durante varios minutos, todos los días, y eso hará que su intestino se normalice. Una forma, por ejemplo. Enfermedades de la garganta, inflamaciones y trastornos de tiroides, problemas de faringe, laringe, amígdalas, se pueden curar pronunciando el sonido re. Entonces hay muchas cosas que no permanecen secretas, ocultas para la mayoría del mundo, pero que están allí para que nosotros ensayemos y llegamos a nuestras propias conclusiones. Hemos explicado en las alumnas anteriores el sonido OM. El sonido OM, que fue entregado a la humanidad hace algunos millones de años. Sonido que solamente fue guardado por la raza indoaria hace unos 100.000 años, que hoy en día es la gente de la India. Es un sonido que armoniza siempre el entorno. Es un sonido de armonía. Si hay un sitio en donde hay desarmonía, uno debiera pronunciar como un cántico el OM. OM. Largamente. Eso llega a una radiación dorada, la estancia donde se está pronunciando, limpiando las estancias de entidades oscuras, de entidades varias, de magos negros, de influencias psíquicas negativas.
Ahora, si uno lo hace, como se lo expliqué la semana pasada, sacándolo directamente desde el chakra corazón e inundando el cuerpo con esa luz y luego el aura y luego todo el entorno, pues el poder es muy superior. Doctor, si a una persona que está muy débil y no se puede sentar porque por algún motivo lo puede hacer el acostado, Se puede hacer acostado. Sí. pero quita la cabeza, lo tiene que quedar completamente recto. La idea es que uno esté completamente recta, la columna, completamente recta. ¿Y los pies? El boca arriba, en posición de momia. Ah, Pies juntos, las manos aquí, en posición de momia. Y puede hacer la práctica. ok, ya. Entonces es una práctica que hemos recomendado ampliamente desde hace muchísimos años y que la seguimos recomendando. Pero hagámosla mañana y noche, unos 15 minutos en la mañana y en la noche. Hagámosla, ¿sí? Doctor, una vez que yo estaba en yoga, me recomendaban el OM en un CD que era permanente que para limpiar habitaciones. No tiene nada que ver, es el poder del verbo. No es poner una grabación, es uno mismo, porque uno está liberando su poder, su energía, su vida, su hábito. La grabación está muerta, no hay nada, ahí no hay nada. Y así va apareciendo para nosotros el porqué de las facultades extraordinarias que poseemos jerarcas que administran la evolución del mundo. Pues sus grandes cualidades son una consecuencia natural de sus elevadas vibraciones en amplitud espiritualizada de sus ondas sonoras. En el hombre común, según su evolución, se van marcando estas vibraciones en sonido y luz, desde el rojo de la vida molecular hasta el ultravioleta de la vida intuitiva. Comenzando con el rojo, en el centro más básico, oxígeno, y progresivamente cambiando la nota de color de luz hasta llegar al chakra coronario con el ultravioleta, violeta y más allá ultravioleta, porque el ultravioleta no se puede ver, el violeta se puede, el ultravioleta no. Con modificaciones intermedias, como el amarillo oro en la clarividencia, el amarillo claro de la intelectualidad, en una mente superior, el verde del deseo, el gris de la nostalgia, y así cada una de las condiciones de la sensibilidad humana, corresponde a un tono en el color, a un sonido en el ritmo de su movimiento y a una cualidad o condición en el estado del alma. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro nivel de evolución, por la manera como hablamos, pensamos, actuamos, vivimos, generamos una vibración que se puede escuchar clarividentemente y generamos una onda luminosa y de color que se puede ver clarividentemente. En las personas de menor evolución los colores son muy oscuros. Prepondera el rojo, el café, en personas extremadamente malas el negro. En otras personas ya no tan ordinarias, prepondera mucho el verde, que es el del amor humano, la relación entre el hombre y la mujer. Con todas sus gamas y posibilidades de color del verde. En una persona vital, sana, prepondera el naranja, con tonos de rojo más luminosos, no rojos más oscuros, sino rojos más vivos, con naranja. En una persona intelectual es el amarillo el que se ve en esa luminosidad de su fotosfera áurica. El amarillo es característico del intelecto, del racionalismo. Si es un intelecto superior, será un amarillo muy claro. Si es un intelecto bajo, será un amarillo más denso, más oscuro. Si es una persona de espiritualidad, será un color dorado. Si es una persona muy espiritual, será rosa, un bellísimo color rosa que envolverá a su cuerpo físico.
Si es una persona bondadosa, altruista, estará rodeada de color azul celeste, el cielo. Si es una persona de gran voluntad, de mucha decisión, de más evolución, tendrá un color azul añil. Y así sucesivamente. Que los sonidos producen calor es algo que se puede ver en ciertos aparatos perfeccionados de radio, lo que personalmente nos consta. Las leyes físicas están demostrando el concepto metafísico de aquellos que, habiendo superado el nivel actual de la raza humana, vibran más alto por pensar en forma elevada, produciendo sonidos que se yerguen hasta alcanzar las altas cimas de las grandes realizaciones del espíritu. Fácil será para el estudiante con estas normas científicas adentrarse en el estudio de obras como el concepto natural del cosmos. Ese poema místico científico llamado Rosa Esotérica, que aquí le hemos auxiliado a ustedes, que lo entregamos hace unos meses, o 2 meses, y varias veces lo hemos regalado. Si no lo pueden conseguir por la bibliotecaria. Los que estudian y conocer quieren el lado oculto de las cosas podrán ir sensibilizándose para comprender el misterio del sonido, del ritmo, de la armonía que encadena por afinidad sonora a los átomos, construyendo moléculas. Las moléculas edificando células, estos órganos, estos organismos, los organismos creando sociedades, integrando especies. Es el divino poder de tracción que unifica en el verbo que estabiliza, poder que transforma todas las cosas para los fines supremos de la realización de lo divino de todos los seres. Todo es vibración, todo responde a un nivel de vibración. El universo es vibración, o sonido. El sonido creó el universo, al principio era el verbo de todas las cosas que fueron hechas. El sonido. Cada uno de nosotros tiene un sonido que es particular. Ya lo dijimos, vibra en la base del cerebro, en la médula oblonga, y es el responsable de nuestra salud, integridad y durabilidad de la encarnación, longitud de la vida. A mayor evolución del sonido, mayor evolución de esa persona. A menor evolución del sonido, menor evolución. Ustedes pueden observar personas con un lenguaje muy limitado, un lenguaje muy ordinario, muy soez. Son personas de poca evolución, son personas conflictivas, buscapleitos, son personas perezosas, son personas viciosas, personas más calladas, personas que hablan solo lo justo y cuando lo hablan con belleza, con armonía, con espiritualidad. Son personas más evolucionadas, más sabias, tienen más camino recorrido, se han esforzado más. Dice la Biblia que Salomón conocía el lenguaje de los animales. Esta es la tradición oral tomada de las escritas acerca de una de las grandes cualidades que se le atribuyen a ese gran rey, considerado como el más elevado por su sabiduría, por su magnificencia y por su poderío en todos los campos en que lo ha concebido la tradición y estudio histórico y biográfico de lo que fue la vida de este monarca. A la gente les parece extraño que un hombre entre los hombres poseyera la rara cualidad de entender el lenguaje de los animales. Una Biblia. Este concepto de grandeza por el simple hecho de entender el lenguaje de los animales muestra cómo los seres humanos nos hemos alejado completamente de los hechos naturales para dejarnos encadenar de la vida material y artificiosa que hemos venido estatuyendo, creando nuestra propia desdicha. ¿Es imposible entender el lenguaje de los animales? Los que no tengan rosa esotérica pueden pedir una copia. Un original, doctor, ¿cuál copia? Una copia del original. Recuerden que ya todos ustedes egresados lo están pidiendo, ya que por ayuda. Van a la casa y allá cuando guardan y se encuentran que tienen como 10 de haber guardado. Nunca se lo han leído. Siempre los llevan y nunca lo han leído. No los han regalado, hay colección.
El lenguaje, perdón. Dice el autor, ¿es imposible entender el lenguaje de los animales? Creemos que es sencillo y aún pretendemos entender muchas de sus frases. Pero no suponemos ser únicos, puesto que el campesino humilde conoce mucho de ese lenguaje, lo entiende, lo utiliza, lo emplea para muchas cosas que constituyen aviso, para defender sus ganados de peligro, para saber los cambios del tiempo, etc. El lenguaje de los animales ciertamente no es articulado en palabras diferenciadas como para afectar la inteligencia. El lenguaje de los animales es lenguaje de sonidos, de tonos modulados a través de los cuales se expresan nítida y claramente, dando a conocer su estado de ánimo, como celo, temor, satisfacción, alegría, nostalgia, prevención a la lucha, verificación de la afectividad por su compañero del sexo, cariño para sus pequeños, etc. ¿Cuán distinto es el aullar del can cuando su amo no regresa a la hora de costumbre, noche tempestuosa, de su latir, ladrar? Sonoro cuando advierte la presencia de un intruso que se aproxima a su vivienda, de su vibrante voz cuando se prepara la lucha con el congénere que le quiere usurpar sus dominios en el campo afectivo, su sonido nostálgico cuando su amo ha abandonado la vida terrena y se ha marchado en espíritu hacia otras esferas, su voz autoritaria cuando guía al rebaño, su aviso esporádico y sonoro cuando anuncia la presencia de un bicho de casa, cuando aúlla reclamando libertad de la prisión que le ha sido impuesta. En cada uno de aquellos estados emite un sonido, un tono, una nota peculiarísima que el hombre avisado sabe conocer con matemática exactitud. El hombre de campo, el Rojas fue hombre de campo, fue campesino, conoce el lenguaje del noble perro, animal que a través de las edades ha sido el único amigo de sinceridad verdadera que no traiciona, que nunca miente, que jamás finge estados de ánimo para engañar, ya que siempre caracteriza su modo sincero de ser, sea para advertir de un peligro o para anunciar la devoción que le impulsa a ser afectivo con su casi siempre ingrato amo, quien generalmente paga con puntapiés la caricia noble y sincera, que no se acuerda de que el noble can necesita alimento tanto como él y le abandona egoístamente a que se busque por su cuenta y riesgo el mísero pan, que obtiene ambulando por la campiña, sufriendo las duras consecuencias de la audacia indispensable que tiene que desarrollar para lograr su único resorte que le proporciona el duro mendrugo que obtiene a fuerza de sacrificios y molestias. Yo observaba a mi abuela, que era campesina, que ella hablaba con las gallinas, con los gallos, con las palomas, todos los animales hablaban. Entonces hablaban una serie de sonidos, y con los sonidos interactúan con los animales entienden. Y ellos, los que los quieran, también aprenden a entender los animales. Entonces, el autor probablemente va a llegar a la conclusión, ¿cuál es el lenguaje de los animales? La sensibilidad, la bondad, el cariño, la ternura. El lenguaje del amor es el lenguaje universal. Cualquier animal, por salvaje que sea, si uno se le acerca con amor y el animal percibe la sensibilidad, la bondad, el animal se entrega completamente a uno. Si uno se acerca con temor, con malicia, con maldad, el animal percibe, porque ellos son clarividentes. Ellos perciben los cambios de nuestra aura, perciben la bondad, perciben la agresividad, perciben el miedo, etc. Entonces la sensibilidad es bondad, es el verdadero lenguaje para hablar con los animales. La historia del perro es la historia de la dignidad, de la nobleza, de la sinceridad, de la rectitud, del coraje y de la bondad unidos para realizar el misterio de la perfección vital que los hombres quisiéramos poseer para utilizar en las luces de la vida. ¿Qué hombre de campo ignora el sonido característico que emite el potro en celo? De la nota que el caballo produce cuando galopa alegre por la dehesa anunciando las lluvias, del sonido peculiar que emite cuando se prepara para la lucha, con el que audazmente pretende usurpar el dominio de sus afectos, de la nota sonora y cristalina que produce cuando camaradas armoniosos se acercan para debatir con él. El lenguaje sonoro, nítido y preciso del potro gallardo, pleno de virilidad, es algo que no deja lugar a duda. ¿Y qué no diremos de nuestro amigo el asno, el gran filósofo de todas las edades, que siempre medita sobre la vida, habiendo dado quizás solución al problema del control vital?
Pues él no se afana como los demás seres por las nimiedades de la vida, sereno, tranquilo, apacible, sufrido siempre, está a disposición del amo, el que generalmente es un desposeído de la fortuna, no pudiendo proporcionarle comodidades. Y así este concentrado pensador, con un dominio excepcional, se alimenta de las cosas que le son factibles de adquirir, los mismos sean hojas de papel, basuras, pasto seco, o en fin, cualquier material que esté a mano sin importar su sabor amargo, acre o aromático, ya que para él es lo mismo. Como buen filósofo, no da importancia emocional a los pequeños detalles de la existencia. Solamente lo vemos o oímos emitir notas vigorosas que caracterizan su estado de celo, cuando él bulle la fuerza de la especie, la que impulsada por la génesis universal, lo invita a la progenitura para conservar su familia sufrida y sufridora. ¿Quién confundirá el bramido de celo del clásico asno con la nota que emite para indicar la hora exacta de la puesta del sol, del amanecer, cuando el astro rey se levanta en el oriente, del mediodía, cuando la luz del mundo brilla en su apogeo de la medianoche, cuando todo es quieto en la naturaleza? Momentos todos estos en que el célebre filósofo, el asno, anuncia a su amo los cuartos de tiempo que median los movimientos rítmicos del día y de la noche. Pues el autor había su vida de campesino había escuchado como el asno, cada 6 horas, con el reloj puntual, hace sus sonidos característicos. Pero que el esoterista conoce que son los cambios de las llamadas mareas tálmicas. Ahora hablamos de lacas. Así comenzamos. Esa vibración de los valles pránicos o de los éteres o de los tablas comienza al momento en que amanece, no amanece todo el año en la misma hora. El momento en que amanece empieza a vibrar la naturaleza del llamado Akas. Vibra durante 24 minutos en la naturaleza esa energía. Los 24 minutos cambia la modificación a otra más densa, al Agni, fuego. 24 minutos después cambia a otra más densa, Vayu. 24 minutos después a otra más densa, Apas. 24 minutos después a otra más densa, Tribu. Y reinicia el ciclo. A las 2 horas reinicia el ciclo otra vez. Eso en la naturaleza permite que los animales estén prestos para entrar en actividad. Por eso las aves empiezan a cantar siempre que está vibrando el lacas, que es el del sonido, el del verbo, el del lenguaje, el de la vibración. Ellas empiezan a cantar. Uno sabe que el sol ha salido porque las aves empiezan a cantar. A principio de año, a las 6:15 de la mañana. Hacia marzo, a las 6 de la mañana. Hacia junio, más o menos, hacia las 5:40 de la mañana. Y así va cambiando a lo largo del año esa vibración táulica a casi al amanecer, repitiéndose cada 2 horas. Pero hay momentos cíclicos especiales, el amanecer, hacia el mediodía, el atardecer y hacia la noche. Son momentos críticos en la modificación de las energías táulicas, que el esoterista aprende a conocer para aislarse en su santuario interior, es decir, entrar en meditación, dedicarse a la oración, a la concentración, a la meditación, a la vocalización, a la pronunciación de mantra. Es cuando mayor efectividad se logra. Al amanecer, a mediodía, al atardecer, hacia la medianoche. La naturaleza conoce esos ritmos, esos ciclos. Y es interesante que ustedes hagan la investigación. Si tienen por ahí algún parquecito cerca o hay árboles cerca a su casa donde escuchen las aves, escuchar a qué hora comienzan a cantar en la mañana, a qué hora vuelven a cantar antes de que se oculte el sol. Y es invariable, los horarios son invariables, no cambian durante un mes, al mes ya cambian un poquitico, porque ya les he dicho que amanece más temprano y también va a anochecer más temprano, o amanece más tarde, anochece más tarde. Después diciembre a las 5:30 de la mañana ya está de día, pero a las 6 de la tarde ya está de noche. En enero, cosa curiosa, a las 6 de la mañana está de noche y a las 6:30 de la noche está de día. Es cuestión de observar. Y si uno puede escuchar las aves y los grillos,
A mí me gusta mucho escuchar los grillos. No piensa que los grillos solamente cantan porque es verano. No se los cantan porque es verano. Ellos cantan todo el tiempo. Pero cuando está haciendo verano, ellos se reproducen más, porque la vida de ellos es de un par de días, son pocos días. Cuando está haciendo verano se reproducen más, por eso no se escucha más, pero cuando hay invierno se reproducen menos, entonces han estado, digamos, lo de latencia. Pero ahí está, y uno los puede escuchar el momento en el cual empieza su chillido estridente. Y el sonido que ellos producen le está diciendo a uno cuál es la nota, o cuál sería la nota que uno debiera en ese momento pronunciar en sus cantos, en sus mantras, en sus sonidos interiores. La naturaleza nos muestra absolutamente todo lo enseña, pero nadie nos ha abierto los ojos, nadie nos lo ha enseñado, nadie nos lo ha dicho. Los científicos no les interesa esto. A las personas que tienen algún tipo de libertad y capacidad económica no les interesa eso. Y a los que no tienen ningún tipo de libertad económica no les queda tiempo de esto. Entonces todos estamos regados. Nos llegó el diablo. Pero no quiere calor para acá, ya estoy que ya no aguanto. Las ranitas, esas ranitas que le dicen coquí, algo así, ¿también? Exactamente igual. Las ranitas también, en el momento en que entra en la casa viral, en la mañana, quedan resilladas. Y en la noche, apenas el sol se oculta, y en estos días está ocultando, deja de alumbrar a las 6 y 7 minutos, pero se hace oscuro a las 6 y 30. En un momento las ranitas enloquecen a cantar. Pero cuando el sol se oculta detrás de las montañas, empiezan a cantar las aves y los insectos. Las ranitas son más lunares, pero ellas tienen que esperar hasta que ya no haya sol para empezar a cantar, porque hay animales solares y lunares. Eso es otra cosa, otro cuento. Pero ¿y si el sol tiene permitido? Todos los días. Eso se repite todos los días. Porque en mi casa, el padre Dante, en un audio con ese todo lo que Hay que escucharlo y aprender. Todos los días que me están diciendo, yo lo estoy esperando, venga, acompáñenme a cantar. Eso es lo que están diciendo los insectos, y las ranitas, y las aves. Están diciendo, vengan, acompáñenos. Dios está con nosotros, la divinidad nos está regalando una vibración. Empieza a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los días. Y no te dan dormir. Porque las ranitas son lunares. Bueno, sigamos. ¿Qué campesino ignora la nota característica que pronuncia el asno cuando presiente que su amo le trae alimento? Desde su momento de celo, de su sonido para marcar las horas y de tantas otras modificaciones que este filósofo asno sabe dar sus notas características para indicar su estado de ánimo. ¿Qué avicultor se equivocará cuando la gallina encuentra alimento y llama a los polluelos para compartir con sentimiento maternal aquello que el destino le prodigó? ¿Cuán diferente es el cloar buscando a sus hijos dispersos? ¿Qué nota distinta la que pronuncia cuando avisa a los suyos del peligro? ¿Qué sonido diferente emite cuando los acaricia? ¿Qué diferente es su voz de algarabía cuando ha puesto el huevo? De su chillido cuando se siente cogida por sorpresas. Cada una de tales notas, cada uno de estos sonidos es la expresión de un lenguaje evidente con modificaciones inconfundibles. Ustedes saben de los pingüinos. En la Antártida se arremolinan como 4 millones de pingüinos a pasar el invierno. Todos se pegan unos a otros para entre ellos darse calor y evitar que los 50 o 60 grados bajo cero, 80, los largos meses de invierno pueda afectarlos. Y en medio de ellos, los bebecitos. Entonces, al inicio del verano antártico, en donde hay 40 o 50 grados bajo cero, porque el invierno sube 80. Entonces las hembras ya han desobado estos huevos, llega el veranillo, 3 meses de mucho sol, pero mucho frío también. Los pingüinitos salen de sus cascarones,
Una vez que saben, ya los papás, que están gorditos, porque se han cuidado en los meses anteriores, se quedan a cuidar a los bebés. Y las mamás pingüino se van al mar a alimentarse, a prepararse para ese largo invierno que viene. Entonces, esos pingüinos pequeñitos, cada uno produce su graznido característico. Y entre 4 millones de pingüinos que hay allí graznando, la mamá o el papá saben cuál es el graznido de su bebé, saben cuál es el de su bebé. Ustedes saben que los bebés son muy inquietos, les gusta irse a jugar por ahí en el vecindario. Y entre tanto muchachito suelto, y entre tanto apretujamiento, a veces se pierden los condenados. Y papá o un pingüino saben exactamente cuál es su bebé, cuál es el graznido. El poder del sonido. Uno, como papá, uno sabe, cuando llora su hijo, uno sabe qué es el de uno. Uno sabe, es la línea de uno, el niño de uno, el que está llorando. Puede haber ahí 50 muchachitos, pero cuando llora el de uno sabe que es el de uno. El poder del sonido. La naturaleza nos ha llevado en un larguísimo camino de evolución, de millones y millones de años, guiándonos a través del sonido. El sonido es extraordinario. Todo es modificación del sonido. El universo tiene un acorde de sonidos. La naturaleza tiene un acorde de sonidos. Y cada uno lo tiene. Vivimos enfermos, feos, viejos, ignorantes, porque utilizamos mal nuestros sonidos. Tanto que se escucha al hablar, o el sonido interior, eso que llamamos pensamiento, que es un hablar interior, es un sonido. Aquellos seres grandiosos, excelsos, que están por encima de la evolución humana, lo han logrado porque han cultivado su sonido, tanto el interno como el externo. El felino de apariencia humilde, de brillantes ojos, amigo del calor y enemigo del agua, bondadoso solamente con el que le acaricia o lo alimenta, e indiferente a todo afecto que no le conduzca hacia la placer de su propia sensualidad, hablando de los gatitos, tanto los de la casa como los del circo, o que no le lleve hacia donde está el alimento, ese animal hogareño, gatito, desconfiado y grato además, llamado gato, no tiene un lenguaje propio característico de acendrado egotismo, pues chilla cuando se le causa la más leve molestia, manifestando al mismo tiempo la agresividad propia de su especie. Berrea para reclamar comida. Maulla cuando presiente que algún congénere puede venir a desalojarlo de la mansión que le es querida, no por afecto de sus amos, como su compañero el perro, sino por su propio beneficio, por exclusiva conveniencia individual. Todos los sonidos que emite el amigo del calor, gato, y enemigo de toda inclemencia, toda incomodidad, son bien conocidos por los humanos que hemos tenido la oportunidad de observar. Los gatos son chantajistas, son manipuladores. Ellos aprenden a producir sonidos hasta que encuentran la nota con la cual uno les camina. Saben que con esa notica, con ese chiquirito, con esa cosita, hace que uno haga lo que ellos quieren. Ellos son muy manipuladores, son fregados. Los gatos en la casa, como los tuve que recoger recién nacidos, de este tamañito, alimentarlos y criarlos, ellos no aprendieron, nunca escucharon un maullido de una gata o de un gato, nunca escucharon un miau. Ellos escuchaban decir mamá. A los niños de la casa les decían mamá. Entonces ellos aprendieron a decir mamá. Nunca maullaron. Ya con el tiempo, los muy condenados aprendieron pues cómo tenían que aprender a conseguir las cosas, a manipular, y ya desarrollaron sus soniditos extraños. Pero no les hacíamos caso. El toro que pasa la dehesa y vagabundea pleno de fuerza, emite un sonido característico, demostrando su satisfacción y su orgullo. Distinto tono pronuncia cuando se prepara para la lucha. Nota diferente genera cuando descubre que uno de los suyos ha sido muerto.
y entonces, presintiendo la gravedad de tal hecho, brama en voz baja con verdadera nostalgia, con sentimiento, con dolor. Cuando se da cuenta que él, supremo de la manada, tendrá que encararse a un rival que le viene a disputar sus dominios, se prepara a recibirlo con arrogantes sonidos, en los que pone toda la energía, mostrando su capacidad de ataque y la seriedad de vigor, con que afrontará el problema hasta el límite de sus posibilidades vitales. Podemos llenar páginas, mostrando la realidad del lenguaje característico de los animales y la posibilidad natural de entenderlo, si a ello dedicamos alguna atención. Logrando ponernos a tono con el ritmo, o arritmia del lenguaje de los animales, podremos descubrir en ellos con matemática precisión sus diferentes estados de ánimo y mucho más, ya que los animales tienen la capacidad de predecir el cambio del tiempo, del verano al invierno, de la época de frío intenso a calor, la presencia más o menos inmediata de la tempestad, avisan minutos antes de los movimientos sísmicos, y en fin, muchas cosas podrá descubrir el que atentamente estudia y comprende el lenguaje de los animales. La paloma en muchas religiones ha sido considerada como animal sagrado, pero por ser estable y profundamente romántica en sus preámbulos afectivos. Todos hemos escuchado el palomo arrastrar el ala y cantar a la paloma, preparando todo su animismo antes de proceder a realizar la función que perpetúa la vida de su especie, pues con una voz suave, delicada, penetrante, armoniosa, rima la musicalidad del afecto cuando se encuentra en trance de amor. Esta es la razón para que la religión cristiana vea en ella el símbolo de la pureza afectiva encarnado y viviente, del poder creador, del fuego del Espíritu Santo. Tercer aspecto, la divina tríada que actúa como potencia de vida, dando posibilidad de existencia a nuevos seres para que se cumpla fielmente el proceso de evolución a través del tiempo y del espacio. Entonces el palomo representa el aspecto genitor, sexo, pero con un preludio de amor. Es prácticamente el único animal que uno ve en ese cortejo tan agradable, y que las abuelas se burlaban de los muchachos diciendo que está arrastrando el ala, el muchacho y la muchacha, arrastrando el ala. El paloma empieza a arrastrar el ala y empieza con su curro, cucucú, paloma. Dele que dele. Igual, el bailadito para acá y para allá, como con una guabina. Santanderiana muy bonita. Es muy bonito eso, y después viene la parte del connubio. Entonces en la religión se habla de la paloma como el pleroma, palabra que significa plenitud, representando, como ya dice el doctor, al Espíritu Santo, el poder creador activo del Espíritu Santo. Pero también las palomas son violentas cuando están peleando con su hembra, matan al otro, no lo espantan con botazos, hasta que no lo matan, no lo dejan libre, no se van. Es el poder de la energía sexual. Las selvas tienen sus grandes seducciones, pero indudablemente la principal de ellas está caracterizada por el canto de las aves, las que en su delicado gorjeo saludan al amanecer. Invitan al compañero a ambular por los espacios en busca de alimento o bien musitan la nota afectiva que marca la novia con su canto de amor, para que se vuelva en mística función, dando posibilidad de existencia a nuevos seres de su especie, lejos del instintivismo vulgar que es característico de animales menos delicados, menos sutiles y menos bellos, también la expresión del ritmo de la vida. Qué bella lección podemos obtener los humanos de esos artistas al lado de la selva. Por eso, los campesinos, aprendiendo de la naturaleza, desarrollaron las serenatas. Esa es la manera de arrastrar el ala a las damas. Ir a llevar la serenata, a cantar. ¿Por qué está cantando? Es el fuego de la vida. Es la energía genética en actividad la que lleva a cantar. Un hombre enamorado, cante o no cante, canta. Si no canta, escribe poesías. Antiguamente se escribían poemas. El que no cantaba escribía poemas y el que menos cobre vuela. Y las escribas. Escritas, poemitas, pendejos ahí. Trata de seducir a la chica. Es el fuego de la vida, es la energía genética en actividad.
que hacen que la persona utilice su lenguaje bellamente, por una poesía, o una frase, por una canción, es emular a la naturaleza. Primero se le arrastra el ala, se le lleva la cancioncita, el curro, ningún paloma, y después llega, y le cuento otro cuento. Qué cosas tan tremendas que nos ocurren. Obviamente hoy en día ya creo que mucho de serenata ya no hay mucho. El ruiseñor. El ruiseñor, cuyo nombre parece decirnos que en él ha encarnado el sonido para rendir culto al Señor de la naturaleza. El ruiseñor, que es quien le proporciona vida y alimento. Ese cantor lleva un traje sencillo de color gris. Su tamaño es insignificante. Fácilmente se confunde con la hoja seca o con el color de la tierra, pero cuando se yergue, cuando emite el ritmo de su vida convertido en musicalidad, sus gorjeos, su pequeñez física parece agigantarse. Miremos los canarios, son pequeñitos, cantan felices. El humilde color de su traje cambia por la acción de la sonoridad de su sonido, pues todo aquel que lo escucha al mismo tiempo lo ve, no puede menos de admirarlo, de sentir por él una devoción, un hondo y profundo cariño. ¿Qué cantor de ópera podrá hacer modificaciones tan rápidas, tan precisas, delicadas, rítmicas y sutiles para realizar ese proceso de orquestación en tan pequeño instrumento como grandiosa garganta, en la cual se expresa la elocuencia espiritual en místico lenguaje? ¿Quién no ha habido también para conmover el alma la voz lánguida y triste del ave que ha perdido sus polluelos o que no ha encontrado alimento oportuno para proporcionarle a sus críos nutrición y bienestar? Qué dolor inmenso, qué sensibilidad tan grande la de esas madres aladas de la selva que ponen su corazón en cada sonido que emiten cuando se trata de luchar para salvar la vida de sus pequeños de un gran peligro, cuando luchan por alimentarlos, por defenderlos del frío y por multitud de otras modificaciones del animismo avícola, difícil de describir por los detalles asombrosos de delicadeza y por ser las aves poseedoras de sentidos que se alejan bastante de los nuestros, hasta convertirlas en algo que la vanidad humana solamente concibe importante al utilizarlas como adorno a sus viviendas, encerrándolas, las aves, en estrechas jaulas, no dándoles el alimento que ellas requieren, negándoles criminalmente su libertad, alejándolas de su legítimo amor, empequeñeciendo su existencia cuando ellas por designios del Creador deben ser libres, y a tanta libertad están destinadas que el Logos les ha proporcionado alas para que se muevan libremente los espacios, viajen de cima a cima, de árbol en árbol, de flor en flor, según sus propias necesidades y sus naturales instintos. ¿Por qué la humanidad, dura en su egoísmo, se obtiene sacar de la naturaleza a esos cantores de la selva quienes realizan la orquestación viviente con sonoridades sublimes propias de su angelical naturaleza? Por lo antes dicho, ya no podemos decir honradamente que solamente Salomón entendió el lenguaje de los animales, pero nosotros podemos, sensibilizando nuestros sentidos, relacionarnos con este idioma de naturaleza que muge en el toro, relincha en el caballo, canta en el gallo, brama en la vaca y se expresa en tonalidades y múltiples combinaciones ricas en gama de armonías, el maravilloso ruiseñor. Algunos de ustedes estarán percibiendo la esencia de la Escuela Rosacruz. La Escuela Rosacruz nos enseña a amar la vida, todos los seres sin excepción, a respetar la naturaleza, a conocer y a comprender la naturaleza, a volvernos sabios aprovechando eso que hemos perdido, la facultad de la atención, de la observación, de la percepción, de la interiorización, de la concentración, de la meditación y de la sublimación. Entonces, un verdadero estudiante de los estudios es un místico de la naturaleza. La naturaleza es el templo, y cada uno de esos estudiantes de los estudios se convierte en un sacerdote de ese templo, el templo del Altísimo, de la divinidad. Preguntas, comentarios, inquietudes.
la obra Vergogénesis describe una meditación vocal con la articulación de la vocal. Creo que dice en el libro que cada quien debe buscar como el sonido con el que se sienta, con el que vibre mejor y hacerlo con ese más que de pronto con nosotros. Y también explica que cada uno va como asociado a un chakra. No existe de pronto restricción con esa meditación, así como con el OM. Ninguna restricción, no problema. Que puede hacer. El OM o el AUM no se debe realizar si uno lleva 3 días de castidad. El OM o el AUM. Mientras tanto, los otros sonidos no tienen restricción. Se pueden realizar todos los días sin problema. No importa que sea el mismo siempre. No importa que sea el mismo siempre. No importa. Y llevan tampoco un orden. Es algo que ustedes deben descubrir su tono particular. Por ejemplo, ahora les dije que la I hace vibrar la energía de la cabeza, muy grave. Pero mi tono no es el de ustedes. Cada persona tiene su tono propio. Busquen su tono I, un tono I agudo. Cada uno busca su tono I. ¿Cómo lo sabe uno que lo encontró? Porque siente como en la cabeza, como que algo le está apretando por dentro de la cabeza el cerebro. Entonces uno encontró su sonido. No es lo mismo una I aguda que una I media que una I grave. Hay que buscarlo. Eso es importante, eso. Usted nos está llamando la atención. Sí, señora. Yo decíamos que el mantra nos transformaba. ¿Cómo transforma la naturaleza? Ustedes quizás han escuchado en los evangelios se habla que el Señor Jesús puede calmar las tormentas con la palabra. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Uno tiene que aprender a ayudar a armonizar la naturaleza. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, es porque hay desarmonía de la naturaleza generada por el ser humano. Entonces el estudiante de los Cruz aprende un mantra y una actitud hierática mediante la cual va a ayudar a dispersar esas energías malsanas que están provocando destrucción. Terremotos, maremotos, pestes colectivas, grandes incendios, grandes inundaciones. Todo esto es debido a alteraciones en el ambiente por la maldad del ser humano, por los vicios que cultivamos, por los odios, por la envidia, por tantas cosas malas. Entonces uno aprende eso. Pero es una cosa que se aprende poco a poco. No vamos a aprender aquí en 5 minutos en la charla de la escuela. Eso lo pueden hablar. Y cuando uno está mentalizando, está ayudando a la naturaleza, está cambiando el entorno de uno. Una ayuda a la naturaleza a cambiar. Hay temas que solo se pueden ir tratando con el paso del tiempo. ¿Qué otra pregunta tiene? La próxima semana, veremos esta fecha. Pensé que la Semana Santa ya se queda. Está bien de vacaciones otra vez. Tienes que hacer paradito, ¿cierto? Está aprovechando mucho. Como el de Venezuela. Escuchando mi video. El lunes es el 29 miércoles lunes. Gracias, buenas noches. El miércoles. Muchas gracias.